Analicemos el siguiente problema. Para mejorar la resistencia de las adhesiones de componentes electrónicos sobre placas, se estudiaron dos marcas de pegamentos y tres presiones diferentes al momento de adherir las piezas. En cada combinación se analizaron tres componentes y los resultados obtenidos son los siguientes. Nos muestra una tabla con los valores que arrojó el experimento y se trata de buscar cuál tratamiento da la mejor adhesión, con un nivel de significancia y el método Tukey de ser necesario. Iniciamos buscando nuestra variable de interés. Nuestra variable de interés es aquella que origina todo el estudio. En este caso va a ser la resistencia de las adhesiones de los componentes electrónicos. Por ella se originó el diseño, el experimento. Luego encontramos los factores. ¿Qué son los factores? Aquellas variables que pueden afectar sobre nuestra variable de interés. En este caso, ¿qué afectaría la resistencia de las adhesiones? Pues se cree que puede ser el pegamento y la presión. Entonces tenemos dos factores, que es el pegamento y la presión. Ya con los factores encontramos nuestros niveles. Cada factor tiene sus propios niveles. En este caso, pegamento maneja dos niveles, que es Fester y Loctite, y la presión maneja tres niveles, 60, 120 y 180 psi. A continuación, encontramos nuestros tratamientos, que es la combinación de los diferentes niveles de los dos factores. Entonces, dos factores y tres factores, 2 por 3, 6 tratamientos. Debemos encontrar 6 tratamientos, que en este caso serían utilizar el pegamento Fester con 60 de presión, Fester con 120 y Fester con 180 de presión. Los otros serían el pegamento Loctite con 60 de presión, Loctite de 120 y Loctite con 180 de presión. Los enunciados nos dan un nivel de significancia de 5%, una n minúscula de 3. ¿Qué es n minúscula? El total de observaciones por tratamientos. ¿Cuántas observaciones se hicieron con Fester y 60 de presión? ¿Cuántos se hicieron con Loctite y 60 de presión? ¿Cuánto con Loctite y 180 de presión? Con todos los tratamientos. En este caso es el mismo número, es un modelo balanceado. Entonces n minúscula es 3 y n mayúsculas es el total de observaciones que se hicieron en el experimento. En este caso son 18. 3 observaciones por cada tratamiento, hay 6 tratamientos, 3 por 6, 18. Lo primero que vamos a hacer para solucionar el problema es encontrar la media global. La media global es el promedio de todas las observaciones. Se tuvieron 18 observaciones, 2.5, 3.8, etc. Entonces se saca un promedio de ellas. Se suman y se dividen entre el total, que son 18, nos da una media global de 3.26. Y empezamos a encontrar nuestras variaciones, empezando por la variación total. La variación total se obtiene de agarrar cada observación de las 18, restarle el 3.26, que es la media global a cada uno, y elevarla al cuadrado. Así tendremos 2.5 menos 3.26 al cuadrado y se hace una sumatoria de todas esas diferencias elevadas al cuadrado. 3.8 menos 3.26 al cuadrado, etcétera. Se suman todos y en este caso nos da una variación total de 20.70. Luego encontramos las variaciones debido a los tratamientos, que realmente es la variación debido a los factores. En este caso tenemos dos factores. Empezamos con el factor pegamento. Cuando yo analizo el factor pegamento, me olvido del factor presión. Entonces empiezo a encontrar los promedios de cada nivel. En este caso, un nivel es Fester. Tengo que ver de todas las observaciones en cuál se incluyó Fester, que en este caso son 9. No importa si una zona 60 de presión, otra a 120 y otra a 180 psi. Nos olvidamos del factor presión, nos afocamos nada más a pegamento y en este caso sacamos el promedio
de las observaciones con Pfester. Después encontramos el promedio de las observaciones donde participó el pegamento Loctite. Ya que tenemos todas las medias de los diferentes niveles, que en este caso nada más son 2, encontramos la variación debida al pegamento. Para encontrar la variación debida al pegamento, también hacemos uso de la media global. Entonces, cada promedio que me dio de los niveles, como en este caso 3.47 debido al Pfester, le restamos 3.26 y lo que sale lo elevamos al cuadrado. Lo que salga de ahí, ese valor, lo vamos a multiplicar por el número de veces o de observaciones en la cual se incluyó ese nivel, que en este caso es Pfester, que fueron 9. 9 de las 18 observaciones participó el pegamento Pfester. Lo mismo se va a hacer con el otro nivel, que es Loctite, y se obtendría la variación debida al pegamento, que es 0.8364. Ahora pasamos a analizar el otro factor, que es presión. Entonces, si yo analizo presión, ahora lo que voy a hacer es olvidarme del factor pegamento y voy a encontrar los promedios de los niveles de presión, que son 60, 120 y 180 psi. Entonces, para una presión 60, tomo todas las observaciones donde participó la presión de 60 y me olvido si fue con pegamento Pfester o con pegamento Loctite. Nos olvidamos del factor pegamento y encontramos el promedio para una presión de 60 psi. Hacemos lo mismo para una presión de 120. Tomamos todas las observaciones donde participó la presión de 120, nos da su promedio y realizamos también para una presión de 180 su promedio. Con estos promedios pasamos a encontrar lo que es la variación debida a la presión. Es el mismo procedimiento. Cada media del nivel se le resta la media global. En el caso de 60 sería 2.07 menos 3.26, se eleva al cuadrado y se va a multiplicar por el número de veces que hay observaciones en las cuales se incluyó una presión de 60 psi, que en este caso son 6. Igual para la presión de 120 y lo mismo para la presión de 180. Nos da una variación debida a la presión de 17.48. Ya con esas variaciones encontramos nuestra variación aleatoria, aquella variación que no es debida ni al pegamento, ni a la presión, ni a nada, simplemente aleatoria. Se encuentra restándole a la variación total, la variación debido al pegamento, la variación debido a la presión, y la resta nos da 2.38. Las medias cuadráticas se obtienen en ANOVA mediante las siguientes fórmulas. Tenemos que encontrar una para pegamento, otro valor para presión y otro para el error. Para pegamento agarramos la variación debido al pegamento entre sus niveles menos 1. Igual para la presión, agarramos la variación de la presión entre sus niveles menos 1. Por eso A y B, para identificar que no es el mismo valor. Puede dar caso en que todos los factores tengan los mismos niveles, pero en caso de que no, es más práctico poner una letra diferente a cada uno. Entonces también encontramos nuestro media cuadrática del error dividiendo entre el total de observaciones menos los niveles de un factor menos los niveles de otro factor más 1 y nos da un valor de 0.17. Ahora procedemos a ver si los factores realmente afectan la resistencia a la adhesión. Se trabajan por separados. Empezamos con el pegamento. Tenemos que encontrar nuestro valor de tablas. Se utiliza la tabla F. Por eso les pongo F, subíndice tablas. Entonces, se va a encontrar con el nivel de significancia, que en este caso es 5%, y tenemos 2 grados de libertad.
Los primeros grados de libertad, que es A-1, son los niveles -1 debido al factor, que en este caso es pegamento. Y los segundos grados de libertad son los grados de libertad totales del experimento. Entonces, en este caso tenemos una F de 5% con 1,14 grados. El valor que nos da en tablas es 4.6. Después encontramos nuestro valor calculado. Ya con los números que obtuvimos, vamos a encontrar F debido al pegamento. El MC del pegamento entre el MC aleatorio, que en este caso nos va a dar 4.92. Si el valor calculado es mayor que el valor de tablas, podemos rechazar y decir que el pegamento, el factor que en este caso es pegamento, afecta. Entonces, como el valor calculado es 4.92 y nuestro valor crítico, que es valor de tablas, es 4.6, se rechaza la hipótesis y se concluye que el pegamento sí influye en la adhesión. Entonces, ya sabemos que el pegamento, el factor pegamento sí influye. No quiere decir que la presión también vaya a influir porque el pegamento influyó. Tenemos que analizar ahora la presión. Igual encontramos nuestro valor de tablas. Aquí la única variación va a ser que presión tiene 3 niveles. Entonces va a ser 3 menos 1. Entonces vamos a buscar para grados de libertad 2,14 en la tabla del 5% y nos da 3.74. Nuestro valor calculado debido a la presión se encuentra con los datos que ya obtuvimos y nos va a dar 51.41. Obviamente también se va a rechazar porque es muy grande, mucho más grande que el valor de tablas. Como el valor calculado es mayor que el valor crítico, que es nuestro valor de tablas, se rechaza la hipótesis y se concluye que también la presión afecta la adhesión. Entonces, ya sabemos que tanto el pegamento como la presión influyen en nuestra variable de interés. Ahora hay que encontrar cuál es el mejor pegamento, cuál es la mejor presión para utilizar en ese proceso y se obtenga la mayor resistencia a la adhesión. Entonces lo que falta es ver cuál marca de pegamento y qué valor de la presión da la mayor resistencia a la adhesión. Se trabaja por separado. Primero vamos a analizar el pegamento y luego veremos cuál presión. Entonces el método me dice que hay que encontrar primero los promedios de cada nivel. Este factor tiene dos niveles, Fexter y Loctite. Encontramos los promedios de cada uno. Después continuamos encontrando el valor de W, que va a ser nuestro comparador de Tukey. Para eso necesitamos saber el valor de alfa, que es 5%, K, que es el número de niveles de este factor, que es 2, N minúscula, el número de observaciones por nivel, 9, N mayúscula, el número de observaciones totales, 18, y un valor que encontramos en ANOVA, que es el CM aleatorio, que es 0.17. Encontramos los grados de libertad 1 y grados de libertad 2 para poder encontrar el valor de tablas. En Tukey, grados de libertad 1 son los niveles, que son 2, y los grados de libertad 2 son las observaciones totales menos el número de niveles, que quedaría 16. Ya en la tabla de 5% con 2 y 16 de grados de libertad encontramos un valor de 3. Ese valor de tablas nos sirve para sustituirlo en la fórmula de W, que es Q, que es 3 raíz cuadrada de 0.17 entre 9. Entonces mi comparador va a ser 0.2915. ¿Para qué me sirve? Pues para compararlo con las diferencias de medias. En este caso solo tenemos dos niveles, entonces va a haber una sola diferencia, Fexter menos Loctite. El valor absoluto de la diferencia es 0.43. Lo comparamos con el valor de W, que fue 0.2915, y vemos que 0.4 pues es mayor a 0.2. Y si es mayor, el método me dice que hay una diferencia significativa. Procedemos a graficar Loctite, Fexter. Como nosotros estamos buscando la máxima resistencia,
estamos maximizando, buscamos el valor a la derecha. Entonces mi elemento pivote es Fester. Como el método no encontró que el octite fuera igual a Fester, pues mi respuesta es que el mejor pegamento es Fester. Ahora analizamos el factor presión. Aquí tenemos tres niveles, que sería 60, 120 y 180 PSI. El método me dice que hay que encontrar los promedios de cada uno. Continuamos encontrando el valor de W con los mismos datos, a excepción que ahora K vale 3. Entonces en la tabla del 5% vamos a buscar con 3 y 16 grados de libertad. Entonces el valor cambia a 3.67. Lo sustituimos en la fórmula de W y W queda como 0.615. Procedemos a hacer la diferencia entre medias. Iniciamos con 60 y 120. Me da una diferencia absoluta de 1.16. Lo comparamos con W, que es 0.615, y vemos que el 1.16 es mayor. Eso indica que hay una diferencia significativa. A continuación, 60 con 180, el valor absoluto es 2.41, comparado con .615, pues me dice que el 2 es mayor, e indica también una diferencia significativa. Por último, comparamos 120 y 180, la diferencia absoluta es 1.21, comparado con 0.615, pues también es mayor el 1.21, y nos indica que en todos hubo diferencia significativa. No hay ningún par de medias que el método considere que no hay diferencia. Pasamos a hacer nuestra gráfica. Y de igual manera, nuestro elemento pivote va a ser el que esté más a la derecha, porque buscamos el que dé mayor resistencia. En este caso es 180. Como el método no encontró que fuera alguien igual a 180, pues es el único valor que queda, como que da la mayor resistencia. Entonces la presión de 180 sería el nivel del factor presión más recomendable. Por último, la conclusión sería que la marca Fester de pegamento aplicado a una presión de 180 libras por pulgada cuadrada es la que da la mayor resistencia a la adhesión de estos componentes electrónicos.